Buenas tardes, de nuevo con ustedes. Reanudamos el programa Calle Libertad y hoy traemos a Alberto Arzuaga. Ya estuvo una vez con nosotros, él es cántabro y ha estudiado la emigración de la provincia de Santander, de Cantabria. En nuestra época siempre la llamábamos la montaña, y yo creo que se seguirá llamando, y la emigración, digo, de los montañeses a la bahía de Cádiz. Una emigración, él hizo ese libro sobre esa emigración en su momento y ahora lo ha ampliado casi el doble y ha estudiado no solamente la gente que venía un poco huyendo de la pobreza, sino también los cántabros que llegaron aquí y con cierto poderío económico, cierto nivel de educación e hicieron importantes cosas que hoy Alberto nos va a descubrir. Alberto, muchísimas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias a vosotros, a Canal 7 y a ti en especial, Rafael. Vamos a empezar. Alberto, tú has sido, me has comentado que estás recientemente prejubilado, pero has sido ingeniero. Yo soy ingeniero industrial por la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao. Ah, de Bilbao, ¿no? Estudiaste en Bilbao. Sí. ¿Y tu mujer es gaditana? Mi mujer es gaditana, de la Plaza Mina. De la Plaza Mina. Mis suegros son también de Cádiz. Y curiosamente, mi suegro trabajó durante mucho tiempo en el puerto de Cádiz. Ah. Y bueno, mi última referencia empresarial, he trabajado prácticamente casi 20 años en una de las principales terminales del campo de Gibraltar. ¿Y cómo empezó, Alberto, esa motivación tuya de decir, seguramente lo comentarías en el programa anterior, pero esto lo verán gente nueva? ¿Cómo empezó tu motivación para ver la huella de los cántabros? Pues la pregunta que me haces me halaga porque es sumamente curiosa y porque como soy cántabro y llego a Cádiz por algo que la gran mayoría de los universitarios de la época no queríamos hacer, que era el servicio militar. Yo no quería hacer el servicio militar y vamos, saqué todas las posibilidades para poder evitarlo, ¿no? Al final tuve que venirlo y el destino fue Cádiz, fue en concreto en San Fernando, en Infantería de Marina. Anda. Y allí me tocó. Y allí las cosas de la vida, me tocó una compañía donde la gran mayoría de los que éramos cántabros. Pero ahí no queda la cosa. El coronel que me toca en esta compañía, pues había vivido muy cerca de mi casa, había sido alumno del Colegio La Salle, donde yo también he estudiado. Y bueno, ahí entabló una relación y me dijo, ¿tú conoces Cádiz? Digo, no, yo he venido aquí pues a lo que me habéis mandado. Y ahí empieza algo que yo realmente me asombré, que es que paseando por las calles de Cádiz, por cualquier plaza, por cualquier avenida, pues había reminiscencias de pueblos de Cantabria. Podemos relatar que en aquella época pues vi carteles como el barrio Saja, bar La Pasiega, bar restaurante El Sardinero. Sí. Y el último que llegué, incluso entré a preguntar qué es lo que estaba pasando, fue Ultramarinos Barreda. Gómez de Barreda, ¿no? Correcto. Gómez de Barreda, que estaba cerca de la Plaza Mina, ¿no? Correcto, en una de las esquinas, sí, que da dirección a la plaza. Yo creo que es Pasiego, no estoy seguro. Son, ¿no?, de Villagarrido. ¿Son de Villagarrido? De Villagarrido, Pasiegos. Antonio Barreda, un buen amigo. Pues ahí surgió todo esto. Yo desconocía esta inmigración tan imponente que hubo y sobre todo pues que en Cantabria no se conociera. Sí es verdad que a lo largo de los años, sobre todo en estos últimos 20 años, ha habido un par de escritores de la Universidad de Cantabria que han editado libros sobre todo de arte y de patrimonio arquitectónico que dejaron muchas personas pues en la provincia de Cádiz. Y hubo otro también escritor de la Universidad de Cantabria que también hablaba un poco, en resumidas cuentas, pues diciendo de que había habido una gran colonización cántabra pues en toda la bahía. Porque estamos hablando que desde Sanlúcar de Barrameda, pasando por Jerez, Puerto Santa María, Puerto Real, San Fernando, Chiclana y lógicamente la capital, Cádiz, pues estábamos hablando de una población que en el siglo XIX era imponente. Era imponente. Pasear en aquella época por Cádiz era como pasear pues por cualquier lugar de la provincia de Cantabria, ¿no? Alberto, yo creo que Cádiz capital especialmente, ¿no? Sí. Hay muchos
escritores gaditanos a los que los tengo que dar muchísimas gracias por encumbrar a toda esta gente. Hay uno en concreto, Julio Molina Font, sí, amigo mío, pues sí, que ha hecho varios libros y data de que en la bahía de Cádiz llegó a haber 800 establecimientos de ultramarinos, bares y restaurantes. Decir 800 con la estructura que tenían esta gente, que tenían los chicucos, los 4 o 5 ayudantes que había de menor rango, después estaban los dependientes, los segundos, los encargados y ya era el dueño. Si hacemos un promedio que en un ultramarino normal pudiera haber 8, 10 empleados cántabros, porque todos eran de origen pues, del Valle del Valdáliga, de Carmona, de Toranzo, etcétera, etcétera, pues multiplicamos por 800 y te sale un número imponente de emigrantes durante principalmente 3 siglos. Sí, sí, sí. Yo tengo una pequeña estadística. O sea, el programa se llama Calle Libertad, yo nací en la Calle Libertad y solo en mi casa, en lo que es mi casa, la de al lado y la de al lado, pues la mitad éramos montañeses, eran descendientes de montañeses, Alonso de la Sierra, sí, Pepo Alonso, Pelayo, sí, no sé qué, Arce, no sé cuánto. O sea, increíble, ¿no? Y esa estadística me decía a mí, esto aquí no es solo una casualidad de esta casa. Correcto. Eso es lo que más me llamó la atención, de decir, bueno, ¿por qué? Hasta que llegué al origen de todo esto. Esto surge porque hubo un rey sabio, el Alfonso X el Sabio, que conquista la bahía de Cádiz, se asienta en el puerto de Santa María, y este buen señor años atrás había hecho un acuerdo con 4 villas cántabras, las 4 villas marineras, que son Castrurdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera y Santander. Hay que matizar que Santander tenía una población inferior a las otras 3 en aquella época. Ahora Santander es la capital de Cantabria, pero entonces no. Entonces selecciona 300 familias, en total unas 500 personas, para repoblar principalmente el Pópulo, la parte central del puerto de Santa María y el centro de San Fernando. Entonces, al ver esto, me empieza... Claro. Yo, lógicamente, ni soy escritor, ni soy historiador, y pido perdón a aquellos historiadores o escritores que hayan tratado el tema, porque mi única meta o ansia es divulgar una historia muy poco divulgada en Cantabria. Es verdad. Y sobre todo, aparte de divulgarla, poner en valor, que era mi intención y sigue siendo mi intención, a los miles de niños que emigran de una manera estructurada, organizada y supervisada, distinto a lo que son las migraciones ahora mismo, en este momento que estamos viviendo pues con el norte de África, en el que cada niño sabía dónde iba a venir a trabajar. Y estaba supervisado y estaba evaluado, y ya lo comentamos en el programa anterior, que cada 5 años volvía a la provincia, no sé qué. Así es. ¿Cuáles serían las novedades de esta ampliación? Hay varias cuestiones que podemos tocar uno por uno. Sí, hay 4 campos principales. Cuando yo veo que haya una arquitectura y empiezo a ver también nombres de arquitectos de origen cántabro, pues empiezo a investigar. Y hay un valle, el valle de Trasmiera, donde en el siglo XV, XVI y principalmente el XVII, los trasmeranos se dedicaron a los maestros de cantera, los campaneros, también retablistas y escultores. Todo ese valle, que es la valle central de Cantabria, la gran mayoría, curiosamente, emigraron pues, a parte norte de España, a la parte central de España, y hubo una parte que lo que te voy a comentar ahora, emigran principalmente a la parte norte de Andalucía, en concreto a Granada, a Guadix y a Málaga. Estos arquitectos, el más famoso de ellos, porque además Cádiz tuvo el honor de ponerle una calle, es don Vicente Acero. Vicente Acero, es curioso que se especializa en la cantería allí en Cabárceno, en su pueblo natal, junto con otro que también emigra con él, que es don Roque Cayón. Ambos dos emigran a Granada, emigran como maestros canteros, ambos dos. Con el tiempo llegaron a aparejadores y después, cuando hacen la mejor obra que Vicente Acero
que es con la que realmente se le conoce en Andalucía, que fue construir la catedral de Guadix. Es cuando le seleccionan aquí en Cádiz para construir, diseñar y dirigir la construcción de la catedral. Esta catedral, que es, si la comparamos con cualquier otra catedral que hubiera en España, es completamente distinta, con unos enfoques arquitectónicos muy novedosos y donde le entra la luz por cualquier lado. Sí. Y hay una cosa curiosa, que es cómo construye la cripta. Si alguno de los que están escuchándome y ha visitado Santander, la capital, y ha visitado la catedral, la cripta de la catedral de Santander es una réplica de la cripta de la catedral. ¿Amarilla también? No estamos hablando de la cúpula, de la cripta. Digamos, vale. El sótano o subsótano de la catedral. Sí, la cripta. Donde está enterrado Pemán y... Correcto. Ahí hay una curiosidad que también cuando visito la catedral me llama la atención. Está en el literato más famoso de Cádiz, que es don José María de Pemán, y está el músico más famoso de Cádiz, Falla, que es don Manuel de Falla. Están enterrados justo mirando hacia el mar. Sí. En el lado opuesto, si visitáis cualquier día que podáis la cripta, hay 3 lápidas. 2 de ellas me llama la atención porque también son apellidos cántabros. Y aquí los habréis conocido porque hicieron mucho por Cádiz. Uno es la familia Ruiz Tagle, sí, y otro es la familia José de la Viesca. Estas dos familias emigran y bueno, pues tiene aquí un poder económico, social y político muy importante. Pero volviendo un poco a la parte de los arquitectos que emigran, como decía al principio, emigra don Vicente Acero con don Roque Cayón. Don Roque Cayón tiene 2 hijos, uno es Gaspar Cayón y otro es José Cayón. Cuando Vicente Acero pues empieza la construcción, ve la evolución que empieza en 1721 y él está hasta 1729 un poco con muchas presiones porque le decían que esa catedral se iba a caer, pues él desiste y deja un sucesor que es uno de los hijos de Roque Cayón, que es Gaspar Cayón. Le deja todo y él sigue construyendo. Hay don José Cayón, que le he nombrado antes, tiene un hijo muy conocido en Cádiz, que es don Torcuato Cayón, que curiosamente hace muy poquito tiempo, unas semanas atrás, el Colegio de Arquitectos de Cádiz le ha hecho un homenaje muy merecido y allí en el mismo foro dicen, es verdad que este arquitecto todavía no tiene una calle en Cádiz. Sí la tiene en San Fernando, porque en San Fernando también hizo bastante arquitectura y además de una calidad y de un asombroso elemento de visión arquitectónica. Hay otro arquitecto, estos llegan pues a principios del siglo XVIII. Hay otro arquitecto que su vida es para mí extremadamente poco divulgada y sobre todo poco valorada en Cantabria y también quisiera decir en Cádiz, porque se trata de don Fernando Ortiz de Vierna. Este arquitecto ya es del siglo XIX. Este arquitecto estudia en una escuela de arquitectura en Madrid y termina su carrera en el año 1854. En el año 1854 empieza a trabajar en el Ayuntamiento de Santander durante 9 meses. Ahí hubo algún tipo de desavenencias en la Concejalía de Urbanismo, que él, teniendo familia aquí en Cádiz, sus primos le dicen que se venga para Cádiz, una inmigración por atracción, ¿no? Y no se lo piensa 2 veces, viene aquí, pide licencia para trabajar en el ejercicio libre y a los 2 años le nombran arquitecto mayor del Ayuntamiento de Cádiz. Este hombre tiene para mí 3 obras arquitectónicas sumamente preciosas. Cuando os diga cuáles son los edificios os vais a decir, coño, yo paso por ahí miles de veces. La obra emblemática para mí de este arquitecto es un edificio circular que está entre la calle Novena y la calle Barré. Ahí hay un edificio que se lo manda a construir un navegante, comerciante de Indias, que perteneció al Consulado de Indias,
pero no era cántabro, que era de Antequera, que es don Agustín Blázquez y Blázquez. Le manda a construir ese edificio, que la puerta, la casa puerta, como se dice aquí en Cádiz, sí. La casa puertas tiene una puerta de forja preciosa. El que le guste el arte de la fragua es, digamos, un ejemplo de la máxima exquisitez de este tipo de obras arquitectónicas, pero todo el entorno de ese edificio, de forma circular, utilizando calidades muy buenas, trajo mármol de Carrara y para la construcción, y ese edificio... Alberto, te recuerdo que el tiempo en televisión y podemos agotar el tiempo con esto, vamos, que me parece que sigue, pero tenemos que hablar de otros cántabros que también vinieron, no en plan pobre, sino también... Entonces, ve terminando si quieres, con esto y pasamos... Matizo solo dos cosas los edificios que has comentado. De don Fernando Ortiz de Vierna. Este edificio también le encargan la modificación, puesto que la iglesia de San Antonio solo tenía una torre, le mandan construir, terminar la segunda torre y crea una capilla que da a la calle Zaragoza, preciosa, donde está el Señor de Cádiz, el Nazareno, que todo ese interior también fue construido y dirigido por este arquitecto. Y lo último, muy rápidamente, que es lo que a mí también me llama la atención, que en Cádiz no se haya tenido en cuenta, siendo arquitecto mayor del ayuntamiento, le mandan el replanteo de lo que hoy es el Cádiz de hoy, es decir, toda la zona de la calle San Francisco, de la zona de San Carlos, ahí teníamos unas murallas, la zona de Plaza España, todo ese reajuste, todo ese enganar hacia la bahía, ese replanteo lo hizo también este arquitecto. Quedando ahora, de alguna manera, el legado que ha dejado es una Plaza de España espléndida, sí, para los paseantes y para disfrutarla. Son tres cositas de las muchas que hizo este arquitecto y de otros muchos que como tú... Entonces, hubo arquitectos, pero hubo también otras profesiones importantes. Sí. Nómbralas y después, si quieres, desarrollamos cada uno. Correcto. Seguro que los televidentes, cuando nombre estos apellidos, los conocerán porque son muchos, calles e infinidad de negocios que crearon ellos. Uno de los más famosos que hay en Cádiz es la familia Moreno de Mora. Don Juan Moreno de Mora, sí, emigra con un patrimonio importante y venía de Cabuérniga. Ah, sí, no sabía. Del Valle del Saja. Hay otro, bueno, este ya es su hijo, don Manuel Moreno de Mora, que tiene don Juan Moreno de Mora, su casa palacio, la construye en la calle José del Toro número 20. Su hijo la construye en la calle Ancha, ya sí, monumento. Otro de los famosos de Cádiz es don José de la Viesca, sí, que emigra de Laredo. Este señor también es acaudalado, un burgués potente, su familia se asienta aquí, fue alcalde, perteneció también a la Cámara de Comercio, pero lo que más me llamó la atención de esta familia es que todos los que llegaron aquí, todos se comprometieron con Cádiz, no solo los chicucos, sino estas familias y estos arquitectos. ¿Ellos venían atraídos quizás por el desarrollo gaditano? Por un punto clave en Cádiz, que fue el inicio de la Casa de Contratación en Sevilla. Claro, primero, claro. Siglo XV, siglo XVI. ¿Qué pasó? En Sevilla se construye, y la Casa de Contratación tuvo durante más de 200 años un potentísimo nivel social y de progreso en Sevilla, pero tanto en el puerto, en Sanlúcar y aquí en Cádiz, hubo jueces y... fuertes presiones para trasladar. Y controladores de los buques que llegaban al inicio de Sanlúcar para llegar a Sevilla. Ya después, un poquito más adelante, se traslada a la Casa de Contratación, que ya lo comentamos en su momento, y llegan aquí. Pero principalmente los navegantes, que son estas familias que estoy mencionando, llegan atraídas por ese negocio de ultramar que llega gracias a la Casa de Contratación de Sevilla. Otra familia muy famosa, y además el edificio es precioso, es don Luis Gargollo Munar. Construyó una casa palacio en la calle Antonio López, que hoy es la Cámara de Comercio. Sí. Ese edificio es precioso. En la portada del segundo libro he cogido la efigie de los leones, ¿no? Leones. Correcto. Ese edificio fue donde estuvo recluido Fernando VII. También. Ahí estuvo recluido. También. Ese edificio ha tenido muchos convivientes,
Primero esta familia, que fue importante en Cádiz, después fue también sede temporal de la Compañía Transatlántica, y últimamente es Cámara de Comercio. Otra familia que comentaba es la familia Ruiz Tagle, que provenían de Santillana, ¿vale? La familia José de la Viesca, como decía, por desgracia el Teatro Falla tuvo un incendio muy importante. Sí. Bueno, pues la familia, inmediatamente ese mismo día que sale el incendio, la familia José de la Viesca organiza una reunión en su casa con otra familia famosa aquí en Cádiz, que es la familia Macpherson. Entre ellos dos, de alguna manera, pues pagan de su patrimonio la rehabilitación con un estilo neomudéjar, como es el actual, del Gran Teatro Falla. Es decir, esta gente que vino aquí vino a aportar, a añadir valor a toda la economía y la sociedad de Cádiz. Estamos hablando de arquitectos, empresarios, navieros. La familia Ruiz Tagle, como comentaba, venían de Santillana del Mar, también con un cierto patrimonio, y a mí me sorprendió cuando empecé a investigar y encontré que montaron aquí en Cádiz una empresa textil que se llamaba Gaditana de Hilados y Tejidos de Algodón. Duró muchos años y la heredó su hijo y continuó. La desgracia que tuvimos es que durante la guerra civil la destruyeron, pero esa empresa, si hubiera seguido creciendo, hubiera seguido ampliando como se lo hizo su hijo, Manuel Ruiz Tagle, hubiera sido posiblemente un freno para la expansión textil de Cataluña, porque todo el algodón que traían era el algodón del Bajo Guadalquivir, de Lebrija, toda esa zona, etcétera, y utilizaron pues para los tejidos que había en aquella época. Sí, aportaron un valor social y económico a estas familias tremendo. Podríamos citar... ¿Y los Gómez de Pereda o de Peredo? Sí, los Gómez de Peredo vinieron muy al principio del siglo XVIII, y vinieron un matrimonio de un pueblecito muy chiquitito, muy cerquita de Puente San Miguel, de Cerrazo. Fue don Juan de Agüera. Don Juan de Agüera se estableció en el centro de Cádiz con un ultramarinos, y en muy poco tiempo tuvo 10 ultramarinos en toda la bahía. Esa empresa hoy perdura desde esa fecha, 1710, 1720, y hoy sigue como empresa naviera, consignataria, todo relacionado con el comercio internacional, ¿vale? La venida a los ultramarinos de los chicucos viene de estos Gómez de Peredo, ¿o no? Había varias familias que tenían bodegas, ¿vale? Sobre todo lo que es la bahía Chiclana, Cádiz, Puerto Santa María, y se hicieron también de distribuidores del vino de esa zona. El vino, digamos, que el que se usaba en las casas en aquel momento. Haciendo referencia, ahora que me has hecho, Rafael, a las bodegas, en esta segunda parte, esta ampliación del libro, me chocaron dos apellidos cántabros también. Uno es Collantes y otro es Argüeso. Entonces, esos apellidos están ligados con dos bodegas importantísimas en la bahía de Cádiz. Sanlúcar y Chiclana. Correcto. Bodegas Collantes y bodegas... Alberto, ¿ellos ya eran bodegueros o aprenden el negocio aquí? La pregunta que has hecho me la hice yo cuando estaba recolectando toda esta información. Entonces investigué en Cantabria por qué se vinieron aquí. Siglo XVI, siglo XV, XVI, XVII, la Cantabria rural se dedicaban a los viñedos. Esos viñedos los heredamos sobre todo de los romanos y de los visigodos. Y en una parte importante fue el Valle de Liébana los precursores de tantos viñedos en aquella zona. ¿Por qué? Como todos sabrán, en el Valle de Liébana está Santo Toribio de Liébana, que está ahí una parte de la Cruz de Cristo custodiada por unos monjes, ¿no? Pues estos monjes también llevaron los viñedos allí. ¿Qué ocurrió? Pues investigando, finales del 17, los viñedos, los cereales, las alubias, fue un desastre pues para todos los agricultores de la zona. Ahí surgieron dos emigraciones, una emigración forzada porque los agricultores no tenían dónde caer muertos, y empezó la emigración masiva de niños hacia la bahía de Cádiz. Pero los bodegueros, al perder
pues por una plaga tremenda que sufrió Cantabria en aquella época, el boca a boca empezó a decirle, oye, que en la bahía de Cádiz también hay posibilidades. Y llegan bodegueros de Cabuérniga, de Liébana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias... Alberto, nos quedan 2 minutitos nada más. Tú selecciona lo que quieras ya decir. Para terminar, quería comentar, hay 7, 8, ahora mismo 8 bodegas actuales en la bahía de Cádiz, tanto en Sanlúcar, en Jerez, en el puerto de Santa María, que siguen siendo empresas familiares cántabras. Voy a citar 3 de ellas porque son de relativa importancia. Una es Bodegas Delgado Zuleta. Es la más antigua de todo el marco de Jerez, pero es la más antigua, una de las 5 más antiguas de España. Bodegas Hidalgo, la gitana, también está en, ambas dos están en Sanlúcar de Barrameda. Bodegas Hidalgo, digamos, el precursor de esta bodega es don José Delgado Zuleta, que viene del Valle de Toranzo, y de Bodegas Hidalgo, este es curioso porque don Pantaleón José Hidalgo viene de Santander capital, de los poquitos emigrantes de Santander capital a la bahía de Cádiz, pero no para ser bodeguero, sino para encargarse de las salinas del Bajo Guadalquivir. ¿Qué pasa? Que se emparenta con un bodeguero de allí que tenía una bodega muy chiquitita, se casa con su hija y crea Bodegas Hidalgo la Gitana. Hoy, lo digo con un cariño especial, la familia Hidalgo ya es la 8ª generación de bodegueros de Sanlúcar, ya está la 9ª preparándose para el relevo. Y otra bodega emblemática del puerto de Santa María, un poquito ya más nueva, porque don José Gutiérrez de Celis Dosal, que viene del Valle de Herrerías, la zona baja del Valle de Liébana, viene en 1910 y compra a una familia del puerto de Santa María lo que hoy es Bodegas Gutiérrez Colosía. Estoy hablando de 3 emblemáticas. Estas 3 forman un triunvirato importante porque pertenecen a las 10 bodegas más antiguas de España, y las 2 primeras son las empresas familiares más antiguas de España. Por último, con todo el cariño del mundo y además con un agradecimiento a un vasco que publicó hace unos meses en el Diario de Cádiz, evocando pues también la influencia vasca que tuvo la bahía de Cádiz. Es verdad que los vascos, los gallegos y los cántabros fueron la mayor emigración que tuvo y que tuvo toda la bahía, y que hicieron pues un crecimiento importante en muchísimos negocios. Este hostelero famoso de la calle Plocia comentaba en este artículo del Diario de Cádiz que había al menos 10... Tenemos que ir cortando, Alberto. Dime, termina. Había al menos 10 edificios o recuerdos vascos. Al ver esto en el Diario de Cádiz, pues investigamos y al menos hay 50, 60 reseñas cántabras solo en la capital de Cádiz. Es decir, 60 edificios, museos, construcciones, monumentos, bares, restaurantes con herencia cántabra. Alberto, el libro saldrá la semana que viene. Correcto. Se llama Cántabros Ilustres en Cádiz. Cántabros Ilustres en Cádiz. No se lo pierdan. Entonces, muchas gracias por haber venido y hasta siempre, Alberto. Gracias a ti, Rafael, en especial, y a Canal 7 por haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, hasta el próximo programa. Buenas tardes.